Onda Aranjuez, 107.8 de la frecuencia modulada. Mágicos Animales, el programa para entender a tus mascotas, aprender a cuidarlos y educarlos. Los miércoles en Onda Aranjuez, Mágicos Animales. Recibimos a Pilar Zamarra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Y vamos a hablar de cómo recibimos nosotros en casa, nosotros te recibimos aquí, y cómo recibimos en casa a nuestros compañeros, a las mascotas. ¿Cómo surge ese primer momento y cómo tenemos que afrontarlo? Afrontarlo desde el punto de vista positivo, porque muchas veces que utilizamos la palabra afrontar para algo negativo, no, en este caso muy positivo. Sí, cómo hay que hacer frente a este tema. Prácticamente todas mis intervenciones se basan en el hecho claro de que se establece un vínculo entre nosotros y otras criaturas, aunque sean de diferente especie. No es solamente el hecho de adoptar un perro, un gato, puede ser que llegue pues un hámster, puede ser que llegue un animal de cualquier otra especie. O alguien que empieza a montar a caballo y crea un vínculo especial con ese caballo. Lo que me gustaría a mí dejar para los oyentes es que tengamos todos la capacidad de darnos cuenta, de reflexionar en un momento dado, porque esto nos va a ayudar después, cuando tratemos el tema del duelo, nos va a ayudar a darnos cuenta de muchas cosas. ¿En qué circunstancias llega el animal a nuestra vida? No es por casualidad. Hay mucha gente que me estará oyendo y dirá, no, pues yo no noto nada especial, pues decidimos ir a por un perrito o por un gato, lo que sea. Pero hay veces que son encuentros y la gente, es verdad que muchos, ahí va, pues es verdad, pues en ese momento a mí me estaba pasando tal cosa, el animal me ayudó a esto. Es decir, tener la capacidad de darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no solamente se está tratando de una criatura a la que vayamos a cuidar y con la que compartir, por supuesto, momentos felices. Es que hay un aprendizaje muy intenso en toda esta experiencia que va más allá del hecho de tener una criatura a la que mantener en casa, ¿no? Es un poco esa la idea que yo quiero dejar ahí. Y tiene su parte que podríamos decir que es inconsciente y a lo mejor no tenemos tanta idea de que se está produciendo, pero existe otra que sí es de conciencia y tiene que ser de mucha conciencia respecto a esa decisión y esa responsabilidad, ¿no? Sí, estamos a las puertas de la Navidad. Prácticamente todos los años hacemos una intervención en este programa para que la gente reflexione a la hora de regalar un animal, por ejemplo. Tener un animal en casa implica un cambio de vida para toda la gente que vive en casa. Es decir, aunque haya alguien que se responsabilice, por ejemplo, de salir a pasear con el perro y otro se responsabilice más del tema de la comida, en un momento dado el animal, por lo que sea, enferma, hay que llevarle al veterinario, ya es un factor de estrés para todos. Es decir, no quiero ponerlo todo negativo, al contrario, pero démonos cuenta de que si yo siempre hablamos de los principios de bienestar animal, procurarles una alimentación adecuada, higiene y confort, los cuidados veterinarios, es decir, eso en el día a día pues se va cumpliendo. Pero luego surgen imprevistos, surgen vacaciones, surgen momentos, enfermedades de las personas de casa, en los que todo se revoluciona un poco. Cuando el animal llega a casa, hay que volver a organizarse. Se producen cambios en nuestra vida. Quizá nos damos cuenta de esos cambios cuando el animal fallece y se va. Hasta entonces no nos damos cuenta de realmente cuánto espacio ocupaban en casa y en nuestra vida y en el rol de nuestra familia. Entonces, esas son cosas que conviene tener muy presentes. Es posible que para las personas que nunca hayan tenido un animal esto no sea fácil de entender. Pero a fecha de hoy yo creo que más o menos todos hemos tenido alguna experiencia como mínimo cercana en amigos o familiares y casos conocidos para llegar a entender de lo que estoy hablando. Hay que hacer un análisis de el lugar donde vivimos, el tiempo del que disponemos, también nuestro carácter, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Claro, vamos a ver, cuando uno adquiere algo para la casa a nivel material, vamos a poner, pues uno no se va a comprar un armario más grande que el dormitorio, o uno no se va a comprar una televisión más grande que el salón. Entonces, hay un espacio y hay animales que necesitan espacio dentro de la vivienda. Tenemos un piso pequeño, no vamos a adoptar un San Bernardo.
tenemos una casa de campo con espacio exterior donde el animal va a poder disfrutar, vamos a poder tener otro tipo de animal. Lo contrario es someterle ya de entrada a un estrés que el animal va a sufrir y que ya va a ser contraproducente para él y para todos. Entonces, evidentemente, ver los requerimientos previos, en especial cuando podemos planificarlo. Porque otra cosa distinta es cuando el animal aparece en tu vida, lo tienes en acogida un tiempo, estás convencido de que lo vas a dar en adopción, te das cuenta de que no, de que el animal ha venido para quedarse, y entonces dices, bueno, vamos a organizar, ¿no?, sobre lo que tenemos. Pero cuando lo podemos planificar, evidentemente entran todos esos factores, y lo principal, el factor tiempo que has comentado, que has apuntado muy bien. El animal va a necesitar nuestro tiempo y amor, principalmente. Y luego además necesitan comida, que se les cepille, pero principalmente nuestra presencia y nuestro amor, porque ellos están ahí para estar con nosotros, y el animal doméstico, el animal de compañía, adquiere un nivel de conciencia muy alto. Y ellos realmente es que quieren estar con nosotros y quieren ayudarnos en nuestras vicisitudes emocionales del día a día. Entonces eso también es algo de lo que nos estamos dando cuenta también incluso a nivel científico, a nivel, tanto los etólogos como hay ya una corriente muy importante sobre el tema del estudio de la conciencia en animales. Y ya no es solamente darnos cuenta de que tienen sentimientos, de que sufren, no, es que ellos tienen conciencia de sí mismos, de nosotros y de cuál es su papel en la familia. Entonces, lástima que nosotros no tengamos esa capacidad de verlo, siendo animales racionales, ¿no? Ahí nos dan, desde luego, nos dan 100 vueltas, ¿eh? Es interesante esto que apuntabas del tiempo, porque podemos elegir entre distintas especies que nos pueden acompañar, ¿no? Sí, claro que sí. Y esto supone también pues una demanda de tiempo mayor, menor, de espacios, sí, ¿no? sí. Que a lo mejor todos pensamos en los perros y en los gatos y a lo mejor en un pájaro, pero hay otras especies que también pueden tener cabida. Sí, y de hecho, por desgracia, también esas especies hoy día están en protectoras de animales porque también son víctimas de maltrato y abandono, y también podemos adoptar animales del tipo de roedores, conejos, cobayas, hámster. También los podemos adoptar, no es necesario siquiera ir a comprarlos. Conejos. Conejos abandonados, sí. Loros, sí. Tortugas, que han sido domésticas, entiéndeme. La gente coge un animal y dice, pues como este animal en naturaleza, vamos a ver, en naturaleza los documentales de National Geographic viven en libertad, pero este animal ha estado viviendo en un domicilio, supeditado a unos cuidados, y ahora tú pretendes que viva en libertad, que eso ocurre mucho con los gatos, cuando luego se los abandonan en una colonia y te das cuenta, el cuidador de colonia ve un animal que dice, si este animal es doméstico, ¿qué hace aquí? Entonces, adquiramos ese nivel de conciencia y seamos capaces también, a la hora de adoptar. A mí yo soy una de las personas que condenan que la gente elija animales que deberían de llevar una vida silvestre. Sabes que hubo una temporada en la que estaban de moda los mapaches. Es decir, hay animales que no son para tenerlos en casa. Y ya está. Y no son para convivir en un domicilio. Por mucho que nos empeñemos, porque les estamos haciendo un mal favor. Va en contra natura. O sea, el ser humano está acostumbrado a ir contra natura en tantas y tantas cosas que pretendemos que los animales que están a nuestro alrededor lo hagan. Entonces, ya es, a veces para un gato, por ejemplo, confinarle a un domicilio es complicado, y hemos hablado de estimulación ambiental, de cómo disminuir el estrés, de darles estímulos para que ellos se entretengan y tal, porque hay veces que los gatos tienen la necesidad de salir fuera. Con un perro es más fácil, pero aún así los perros los llevamos atados, etcétera. Y también hay perros que necesitan correr en libertad, es decir, ya les encadenamos mucho a nuestros usos y costumbres, por un lado porque hay leyes y por otro lado pues porque también cada uno tiene su organización personal, ¿no? Entonces, bueno, valorar qué tipo de animal, por supuesto que sí. Siempre que se pueda planificar, te insisto, porque ya te digo, a mí me ha llegado por la puerta cada cosa. Y ese primer contacto con paciencia, con cautela, con delicadeza, sí, ¿no? Mira, porque es salir del entorno de... Sí, hay animales que a lo mejor vienen con una mala experiencia previa. Es conveniente que la conozcamos, en ocasiones no se conoce, no se sabe. Y bueno, habrá un siguiente programa, aplazo a los oyentes, en el que hablaremos, esto es la llegada, de la despedida. Y hay recursos de los que hablaremos en el siguiente programa, como por ejemplo son las flores de Bach, que también nos ayudan muchísimo en la adaptación, en el manejo de traumas previos que ha podido tener el animal y en el hecho de tomarlas nosotros también para darnos cuenta de por dónde fluye esa relación entre nosotros. Eso también es algo muy, muy, muy importante. Pero sobre todo,
el intermedio. Lao Tse, el filósofo que escribió el Tao Te Ching, el libro sobre el que se basa el taoísmo, decía que vivir es llegar y morir es volver. Lo que interesa es el intermedio, y el intermedio es amor incondicional. Pues empezamos a leer, porque me gustaría que casi dejáramos el completo de este texto al otro vale, de espacio. Acuerdo. Es que he traído una trampa para Luis. Pero sí me gustaría empezar a leer un poema de Amado Nervo, ¿no? Que nos invitas a esa lectura, y el primer párrafo hace referencia a siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. Adolescente, joven, viejo, siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. Y en cuanto sepas que tienes delante de ti un tiempo baldío, ve a buscar al amor. Pues el amor se puede encontrar a través también de esta compañía, y hoy hemos querido hacer ese avance de cómo es el primer contacto. Tendremos oportunidad en posteriores programas de seguir hablando de ese vínculo, de cómo nace, cómo desaparece y cómo afrontarlo. Bueno, cómo desaparece, cómo cambia de estado. Cómo cambia de estado. Muchísimas gracias. Pilar, muchísimas gracias a ti. Nos despedimos. Les vamos a dejar bien acompañados con María Castellano. Un saludo. Hasta mañana.